Vamos a iniciar este tiempo, pues haciendo como un pequeño recorderis y como un repaso de todo lo que hemos estado hablando acerca de este tema, que es un tema que considero que nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, nos ha querido traer revelación a nosotros porque Él quiere que nosotros tengamos calidad de vida. Él quiere que de verdad nosotros vivamos en plenitud de gozo, en bienestar, que tengamos relaciones saludables con las demás personas, con nosotros mismos también, y que igualmente podamos ir desarrollando nuestra vida con un propósito, pero teniendo como una claridad con respecto a cuál es ese propósito que necesitamos tener aquí en esta tierra. Y todo esto lo determina pues nuestra forma en la que vemos las cosas, cómo nosotros entendemos el mundo y cómo entendemos en cierta manera, em, digamos, todo lo que está alrededor de nosotros. Nuestras percepciones que tenemos como seres humanos están condicionadas a nuestras propias vivencias, las experiencias que hemos tenido desde que tenemos uso de razón hasta el día pues, de ahora. Todo lo que en este momento decimos que somos ha sido el cúmulo de experiencias, de creencias que hemos tenido durante todo este tiempo. O sea, somos lo que somos por todo ese compendio de decisiones, de actitudes, de características que digamos que tenemos cada uno. Y todo esto ha sido ¿por qué? Porque pues tenemos una información genética. Esa información genética que en gran parte viene, digamos, como herencia de nuestros ancestros y que han quedado guardados en nuestras células, determinan de una u otra manera muchos rasgos, tanto físicos como también de comportamiento. Pero lo más, digamos, novedoso o lo que se ha llegado a descubrir en estos últimos tiempos, y es que los científicos al entrar a estudiar la célula y al poder hallar allí lo que han denominado ellos el ADN y toda la información genética, se llegó a determinar que esta información, esta memoria que estaba allí guardada en lo más pequeño de lo que tenía la célula, que es en el núcleo, allí estos elementos que se encuentran allí, esas moléculas, tenían una información que podía ser alterada. O sea que lo sorprendente fue que no estábamos completamente determinados a que las cosas tenían que ser así, sino que comprobaron de que se podía cambiar esa memoria celular. Esto ha sido una revolución total porque ya enfermedades a las cuales se les decían que no tenían cura, se encontró de que sí se pueden curar porque eran enfermedades que habían sido producidas por el entorno, habían sido producidas por información genética de herencia y al hacer toda esta cantidad de experimentos y estudios, se dieron cuenta de que sí se podía cambiar muchos aspectos de esas enfermedades, muchas sanidades también, y además de eso, lograron también, digamos que en alguna forma, revertir esa memoria celular para las posteriores generaciones. Entonces esto ha sido un avance científico enorme porque ya pues también las próximas generaciones podemos decir que ya tienen esa oportunidad de no cargar con una herencia de pronto negativa, sino que por el contrario se puede llegar a mejorar y potencializar esta información genética. Aparte de esto, también entre los estudios y con el descubrimiento de la física cuántica, que fue la que pudo llegar, digamos, como a llevar al límite a los descubrimientos científicos con respecto a lo que somos nosotros, ¿verdad? Como seres acá en este plano, digamos, en el plano Tierra y digamos en todo lo que se ha conocido en el universo, se pudo determinar de que no todo era materia, porque los científicos anteriores pues decían que todo era completamente materia, todo lo que vemos es materia.
Si ustedes tocan una pared, tocan un cuaderno, tocan una roca, ustedes mismos, si nos tocamos, pues todo eso es materia y nosotros pues vemos que todo lo que podemos ver pues es materia. Entonces, pero resulta que aquí lo más increíble que pudieron determinar ellos es que eh, al mirar, o sea, al estudiar, digamos, componentes que no eran visibles para nosotros, se pudo determinar de que sí habían allí moléculas, como por ejemplo, nosotros no podemos ver el aire, o sea, no lo vemos, lo sentimos, de pronto por el viento sentimos el aire, pero no lo podemos ver. Pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir de que no existe, porque sabemos de que existe. O sea, inclusive nosotros podemos vivir es por el oxígeno, por este aire que está alrededor de nosotros. Entonces, al darse en cuenta que esto que estamos respirando, que no lo vemos, pues sí existe en un campo completamente allí, que está lleno de unas moléculas y unas partículas supremamente pequeñas, pero que encontraron que todo esto era una parte que, aunque no era materia, porque no se podía ver, sí contenía unas partículas que generaban energía. Entonces, al ver todo esto, que no solamente, como les digo, era el aire, como también muchas otras cosas que de pronto no podíamos determinar como lo que es la parte electromagnética, porque nosotros pues podemos, en este momento aquí estamos viéndonos por esta videollamada, pero no vemos las ondas que hacen posible que nos estemos conectando aquí, ni tampoco cuando vemos televisión, no vemos las ondas que son las que hacen que esa imagen y todo lo que podemos ver allí en el televisor, pues es producido por esas imágenes. Todo lo que tiene que ver hoy la internet, todo lo que estamos viendo en la parte de la tecnología, es completamente con ondas electromagnéticas que no las vemos. No las podemos ver, pero ahí están. O sea, están allí. ¿Y todo esto qué es? Energía. Cuando estudiaron el átomo, que era una de las partículas pequeñas, y llegaron hasta lo más al punto más ínfimo de aquí de lo que podría ser el átomo, encontraron que más allá no había absolutamente nada, nada. Y encontraron que allí lo que comprendía en esa parte donde ya no había nada más, había era energía. Y aquí viene como el primer punto en el que nos vamos a conectar. Bueno, ¿y esto de dónde viene? O sea, todo esto que les estoy diciendo es para que empecemos a entender cómo funcionamos nosotros, o sea, cómo funciona nuestra mente, lo que somos nosotros, porque nosotros somos lo que pensamos. Entonces, al darse en cuenta que esto era energía, empezaron a mirar de que, por ejemplo, una roca, que es algo inerte, algo que está allí, que no se supone que no tiene vida, pero resulta que una roca tiene energía. Para producirse esa roca fue el cúmulo de muchas moléculas que crearon esa piedra y esa piedra fue, digamos que fue creada, producida por esa energía que hizo posible al acumularse en estas moléculas y estas moléculas en estructuras y convirtieron esto en una roca. Y aquí viene el punto en el que cómo unimos la parte científica con la parte espiritual. Y nos vamos nosotros al inicio de la Biblia y podemos darnos cuenta de que eso ya estaba escrito, ya Dios nos había hablado acerca de esto, pero el hombre no había podido entenderlo. Cuando nosotros vemos en el primer capítulo de Génesis y encontramos allí la forma como fueron creadas las cosas, inicia, y si ustedes quieren pueden ir allá al primer capítulo de Génesis y leerlo, y dice, así dice, y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo, sepárense las aguas, y Dios dijo, créanse los animales. O sea, aquí vemos nosotros el accionar de la palabra, una palabra creadora, o sea, la misma palabra nos está mostrando, la Biblia nos está enseñando que Dios por medio de su palabra creó todo, creó lo que vemos y lo que no vemos. Pero
¿Cómo puede ser creado por medio de la palabra si no hay primero una idea? Dios, para poder haber creado algo, cuando dijo, hágase la luz, fue su palabra que estaba creando algo, era porque en la mente de Dios ya había allí una idea de qué era la luz o cómo iba a ser esa luz. La mente creadora de Dios fue lo que hizo posible lo que nosotros hoy en día podemos ver, que es algo que nadie ha podido hacer. O sea, nosotros en ningún momento, y por eso los agnósticos y aquellos ateos no han podido en ningún momento debatir ni decir que Dios no existe, cuando todo lo que vemos es imposible que lo haya hecho. ¿Quién lo pudo haber hecho? Tiene que haberlo hecho una mente superior. Eso es inevitable. ¿Cómo puede todo estar tan sincronizado de una manera tan perfecta y solamente una mente creadora muy perfecta, muy sabia, podía haber hecho una creación como la que tenemos hoy en día? Tanto así que si nos vamos nosotros solamente en lo que somos como seres humanos, esta creación de Dios que somos nosotros, vemos dentro de nosotros unas estructuras completamente perfectas. Todo nuestro cuerpo está completamente diseñado de una manera perfecta, tanto así que nuestro corazón no puede dejar de funcionar. El corazón late todo el tiempo. Ustedes, ustedes saben que si el corazón se paró, mijito, pues fue que le dio un ataque cardíaco y chao pues. E igualmente el cerebro funciona todo el tiempo, porque si el cerebro igualmente se para y no funciona, pues lo mismo, tenemos una muerte cerebral y esto pues también puede conllevar a la muerte. E igualmente todo el cuerpo, la sincronía que tiene el cerebro con el corazón, con todo el sistema que tenemos nosotros, tiene una sincronía y una relación perfecta. Y viendo más allá, porque nosotros este cuerpo ha sido creado por medio de las células y los átomos y moléculas que han creado todas estas estructuras óseas, musculares, de órganos y demás, y ser lo que somos ahora. Entonces, lo que somos en este momento. Y si volvemos al punto donde encontraron estos científicos de que lo mínimo, mínimo que encontraron allí, ya lo, en la esencia del átomo allí, era energía, entonces podemos ya darnos cuenta de que todos nosotros ha sido por creación de una energía poderosa y fue una energía creativa. Entonces aquí, cuando volvemos y tomamos el primer capítulo de Génesis, cuando Dios dijo, hágase el hombre, y hizo al hombre, pues fue porque fue por el poder de la palabra, por el poder de esa mente creadora, la cual nos creó a nosotros, por medio de una energía poderosa que es lo que sustenta en este momento no solamente el planeta Tierra, sino todo el universo, todo lo que vemos. Y además de eso, vemos un universo también completamente en sincronía. Aquí ningún planeta se choca con otro, aquí vemos todos los sistemas solares trabajando de una manera perfecta, sin, o sea, vemos aquí como todo esto tiene una inteligencia mayor a todo lo que nosotros podemos entender. Entonces, para que este sustento que les estoy hablando, ustedes digan, pero ¿de dónde viene bíblicamente? Yo quiero que lo veamos que Dios lo reveló, se lo reveló a uno de sus profetas. Entonces, para que por favor Karime me colabore con Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, veamos qué nos habla Dios por intermedio de este profeta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias, Karime. Aquí como vemos nosotros en esta lectura, dice pues habla Dios por medio de este profeta y dice, es que mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, primero, Dios nos está hablando de que Él tiene pensamientos. Primera, digamos, revelación para nosotros aquí donde nos afirma de que la palabra creadora salió de qué? Del pensamiento, de una mente. Vemos que Dios tiene una mente poderosa, una mente creadora.
y que esa mente creadora pues supera por encima de nuestro propio conocimiento. O sea, está por encima de nuestro propio conocimiento porque, o sea, por eso es que para nosotros nos es tan difícil entender muchas de las cosas que están alrededor de nosotros. Por eso es que para nosotros es tan complicado poder, digamos, asumir muchas de las cosas que Dios nos habla en su palabra. Porque pues decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Pero por qué Dios me dice eso? Pero pues porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él fue el que nos creó. Y si Él nos creó, si nosotros somos hechura de un maestro, pues ¿cómo vamos a pelear con el maestro? Es como el que creó o, por ejemplo, diseñó un automóvil. El primero que se le vino a la mente que era un automóvil y lo hizo. Pues si él fue el que construyó e hizo el automóvil, pues lógicamente él sabe cómo reparar ese automóvil cuando se avería, porque él fue el que lo hizo. Entonces, si nosotros tenemos problemas y tenemos situaciones complicadas, pues ¿a quién tenemos que recurrir? Pues a nuestro hacedor, el que nos hizo, porque él fue el que nos creó y conoce realmente cómo funcionamos en todas nuestras áreas. Entonces, es a él, que es nuestro hacedor, el que realmente puede de verdad ayudarnos a recomponer de pronto una parte de nosotros que pueda estar de pronto fallando, como si fuéramos, podemos decir, aunque no es lo mismo, pero para que nos quede un poco más ilustrativo, como si fuéramos un automóvil. Se dañó la bujía, sacó la mano la bomba de la gasolina y se repara y se cambia. Igualmente nosotros tenemos un problema físico, un problema de salud, un problema económico. ¿Y a quién tenemos que recurrir? Pues a nuestro hacedor. Él es el único que nos puede ayudar a que esa área pues sea restaurada y se pueda pues solucionar el problema. Entonces, aquí vamos a ver también otra palabra que le dio por medio de otro profeta, el profeta Jeremías, acerca de este tema. Así que, por favor, mi querida Kelly, ¿me puedes compartir el texto de Jeremías, capítulo 29, versículo 11? Si es tan amable. Ok. Yo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Gracias, querida Kelly. Entonces aquí está hablándonos también Dios por medio de este profeta nos está diciendo que la idea de él, su pensamiento es darnos lo mejor. O sea, así que en la mente de Dios, para él sus pensamientos es ayudarnos a hacer que nuestra vida sea la mejor, que tengamos una esperanza y que pues que estemos con vidas plenas. O sea, aquí se nos puede quitar un poco todo esto de que por qué Dios hace esto, pero por qué Dios manda la maldad, pero por qué Dios permite que hayan muertes, guerras y que para allá y todo el mundo le echa la culpa a Dios. Pero resulta que esto simplemente es la consecuencia de la maldad del hombre, así de sencillo. Claro que Dios, Él tiene el poder de cambiar las cosas, pero se nos olvida que Él nos dio a nosotros el libre albedrío. O sea, nosotros tenemos el poder de decidir. Y aquí voy entrando un poco también ya a lo que es la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, nosotros le decimos al Señor, pero Señor, cámbiame, pero Señor, haz conmigo algo diferente o ayúdame en esto. Pero Dios te va a decir, es que tú tienes todas las condiciones y tienes todas las herramientas para que puedas salir adelante de cualquier problema. Yo te guío, claro que sí, pero tú tienes también el libre albedrío. Entonces aquí viene, digamos que una primera aclaración, podríamos decirlo de alguna manera, con respecto cuál es la diferencia entre una persona que se somete a Dios y otra persona que no se somete a Dios. La persona que no se somete a Dios, pues simplemente toma sus propias decisiones, hace uso de su libre albedrío y simplemente tomará las consecuencias o tendrá consecuencias de sus decisiones positivas o negativas, dependiendo a lo que haya optado
para la situación, pues, que sea que está tomando esa decisión. Pero cuando la persona se somete a la voluntad de Dios y pide ayuda a Dios para una toma de decisión, pues aquí ya la cosa es diferente, porque al ser guiados por esa mente sabia, una mente que sabe realmente lo que nos conviene, pues nos va a guiar a que tomemos la mejor decisión y que las consecuencias de esa decisión eh, seguramente y completamente va a ser positivas para nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia y es lo que tenemos que buscar nosotros como creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, es de que nos sometamos a esa mente superior, a que le creamos a Él, que es el que sabe lo mejor para nosotros. Entonces, aquí viene como el primer punto en el cual tenemos que trabajar si queremos ver nuestras vidas cambiadas. ¿Y cuál es? Someternos a la voluntad de Dios, que es muy difícil, porque en nuestra carne, digamos que en nuestra carne siempre hay como esa naturaleza de rebeldía. O sea, nos cuesta mucho someternos a las autoridades, someternos a alguien que nos diga haga esto, haga lo otro. Entonces, esa naturaleza, pues, puede impedir de que nosotros podamos tomar las decisiones correctas o simplemente escuchemos la voz de Dios. Ahí les dejo para que ustedes empiecen como a analizar un poquito cuáles han sido las decisiones de ustedes en estos últimos tiempos y si realmente lo han hecho con cabeza fría, si ustedes realmente le han pedido confirmación a Dios, cómo han hecho ustedes esa toma de decisiones y si realmente ustedes lo han hecho más porque quieren como salirse con la suya o quieren es que es lo que yo diga, es lo que yo creo, es mi pensamiento. Y pues ahí pues hemos visto de que al tomar esas decisiones, pues de pronto ya hemos tenido muchas equivocaciones o hemos también incurrido en muchos dolores de cabeza o cuestiones negativas para nuestra vida. Entonces, eso por este lado. Ya cuando nos adentramos en nuestra parte de nuestro pensamiento, porque aquí ya estamos entrando en la forma de lo que tenemos que decidir, es cuando les recuerdo pues también lo otro que habíamos estado hablando conforme a que lo que pensamos, la forma como nosotros pensamos, es la manera como reaccionamos. Entonces, eh, siempre hubo como una disputa en aquellas posturas que decían que las emociones venían primero y los pensamientos venían después. Y otros decían que no, que primero venía el pensamiento y luego venía la emoción. Pero ahora realmente ya con todos los estudios y todo lo que han hecho con las diferentes experiencias que se han hecho y todo esto, se dieron cuenta que primero viene el pensamiento, primero viene la idea y en el momento que viene la idea, inmediatamente llega la emoción. De una vez es tan rápido, está tan conectado que inmediatamente llega la emoción, por eso es que a veces no nos queda claro si fue primero el sentimiento y luego el pensamiento, pero ya se pudo detectar de que es primero el pensamiento e inmediatamente viene la emoción. Entonces, por ejemplo, sale un tigre y pues uno siente el susto y uno dice, no, fue que me asustó, pero la idea, lo primero que fue lo más rápido fue la idea de que estoy en peligro, este animal me puede hacer daño. Y inmediatamente, como consecuencia o resultado, viene el sentirse con miedo, todo lo que implica el sentimiento de miedo, que es sudoración, palpitaciones, todo lo que viene en la parte física, que nos demuestra pues de que estamos en una situación de peligro. Cuando entendemos que nuestras emociones están ligadas a la percepción de cómo vemos las cosas y cómo nosotros observamos o vemos o pensamos acerca de algo, es cuando entonces tenemos que empezar como a observar cómo estamos nosotros pensando. Porque la forma como estamos nosotros pensando y percibiendo nuestro entorno, de esa manera
se está produciendo esas emociones y las emociones ya se comprobó que son las generadoras de todo lo que pasa en el cerebro y todas las sustancias químicas, bioquímicas y bueno, y todo lo que pasa allí que alteran nuestro cuerpo y pueden llegar a producir enfermedades. Porque cuando estamos en situaciones de mucho estrés, el estrés activa el cerebro, inmediatamente el cerebro segrega toda esta cantidad de sustancias bioquímicas que empiezan a poner en una sobrecarga a nuestro cuerpo y de allí pues vienen las inflamaciones, vienen pues todos los problemas celulares, todos los problemas, bueno, ahí donde se desencadena el desequilibrio en nuestra parte física y también en todas las áreas pues, de lo que comprende nosotros pues, en nuestro propio cuerpo. Entonces aquí es para que empecemos a darnos cuenta cómo funciona nuestra mente y lo poderosa que es nuestra mente. Tenemos que desligarla del cerebro, porque el cerebro es una cosa y la mente es otra, que esa es otra cosa que también tenemos que dejar muy claro. Muchas personas creen que la mente pues es el funcionamiento del cerebro y no es así. El cerebro simplemente es la manera como opera materialmente ante la parte mental. Y la parte mental es algo en lo que se han podido denominar o sea, se ha podido determinar que es el alma que tenemos nosotros. Algo intangible que no se ha podido realmente como establecer en qué parte realmente podemos tener ese razonamiento como tal, porque el cerebro son simplemente conexiones nerviosas que dan, digamos, sensaciones y pueden llegar a crear algún tipo de visiones, imágenes, reproduce imágenes, pero el razonamiento como tal, el que nosotros podemos razonar, entender, observar, eso, eso lo determina la mente y es lo que podríamos llamar la energía que hay dentro de nosotros, una energía que pues la llamamos alma, que es donde está ese pensamiento junto con esa parte emocional. Eso es lo que denominamos a nosotros como alma. Entonces, el cerebro no, él no puede, él no puede distinguir, es la palabra, él no puede distinguir si lo que nosotros estamos observando es cierto o no cierto. Es para que usted empiecen a darse en cuenta cómo opera nuestra cabeza. El cerebro no entiende eso, el cerebro simplemente es un órgano que se estimula con respecto a la parte visual, auditiva y por nuestra parte de percepción de tacto. O sea, todo lo que son los sentidos son las que empiezan a traer como un estímulo al cerebro. Pero el cerebro no entiende, o sea, él no sabe si eso es real o no. Si, o sea, él no sabe, él no distingue eso, él simplemente trabaja allí sin clasificar si esto es algo que de verdad es cierto para mí o no. Yo quiero darles un ejemplo para que me lo entiendan. Cuando nosotros vemos una película allí que romántica, bueno, o de drama, ¿y por qué ustedes creen que a nosotros nos emociona ver una película o una novela o una cosa de estas? Y termina uno de pronto llorando, o termina uno de pronto exaltado, de pronto uno termina riéndose. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro, al ver esto, no entiende que esto es una ficción, que esto es un programa, que eso es algo recreado, que eso no es cierto. Él no lo entiende. Él simplemente, por los estímulos de nuestra parte de la visión, por nuestra parte auditiva, se crea toda esta cantidad de conexiones en nuestro cerebro que hacen que produzca una emoción dentro de nosotros y por eso es que nos produce risa o llanto o susto o todo eso, sabiendo nosotros de que pues, realmente eso no es real, pero el cerebro no entiende que eso es real, él lo cree que eso es verdadero.
Por eso es que es tan importante tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, porque esto, digamos que opera tan de una vez en nuestro cerebro que él no identifica de que eso es verdad o no. O sea, él no lo sabe. Él simplemente, ante cualquier estímulo, él inmediatamente está produciendo sustancias para que nuestro cuerpo se estimule y tengamos esas emociones con lo que estamos viviendo en ese momento. Ahora quiero llegar un poquito a los pensamientos, de esos pensamientos que son tóxicos, podríamos llamarlo de esa manera. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enfocamos en pensamientos del pasado? El cerebro no identifica, no sabe procesar, o no tiene idea, mejor dicho, no sabe, que el recuerdo o nuestra parte mental a un pensamiento del pasado es pasado. Él no sabe. Él no sabe si es pasado, si es presente o si lo estamos pensando hacia el futuro. Él no lo sabe. Él simplemente opera ante un estímulo. Entonces, llego yo y recuerdo de una ruptura que tuve amorosa hace 20 años. Se me dio, encontré una carta, miré una carta que pronto me mandaron o la tenía yo para guardada y resulta que empiezo a leer, pues de pronto de la terminación y todo el cuento y yo empiezo a leer y vuelvo a recordar, porque a ustedes, pues valga la redundancia, recordemos de la memoria celular. Todo lo que nosotros experimentemos, todo va quedando guardado en nuestras células. Todas las experiencias, creencias que tenemos hasta el día de hoy están guardadas en nuestras células. Entonces nosotros empezamos a leer, empezamos a mirar acá e inmediatamente entramos a nuestro recuerdo, a esa parte de recuerdos y al empezar a leer se conecta inmediatamente nuestro cerebro a esa cantidad de memoria que tenemos allí guardada, sensorial, de recuerdos, y recrea inmediatamente lo que nosotros vivimos en ese tiempo. Si nos dio mucho dolor, si nos dio decepción, bueno, lo que llegamos a haber sentido en ese momento, inmediatamente el cerebro conecta con esa memoria y hace que todo nuestro cuerpo sienta lo que sentimos hace 20 años cuando estábamos pasando por esa situación. Entonces, si ustedes llegan a analizar que si estamos permanentemente anclados al pasado, recordando nuestro pasado, sobre todo las cosas negativas, y estamos a toda hora trayendo a nuestra memoria que lo que me hicieron, que hablaron mal de mí, pero es que me traicionaron, pero es que... Y estamos allí nosotros funcionando todo el tiempo con nuestro pasado, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos sobrecargando nuestro cuerpo porque nuestro cerebro inmediatamente nos está estimulando con sustancias bioquímicas que están generando adrenalina, que están generando cortisol, están generando toda esta cantidad de sustancias que están de alguna manera afectando el normal funcionamiento de nuestro cuerpo, enfermándolo. Entonces ahora ustedes ya están empezando a entender por qué nos enfermamos. Nos enfermamos porque nosotros pensamos mal, porque estamos ocupando nuestros pensamientos en cosas que no nos benefician. Por eso las citas bíblicas que les dimos ahorita, pues es para que las analicemos y veamos que realmente el Señor quiere o Dios nos está hablando acerca de los pensamientos. Él también tiene una mente creadora y Él quiere que nosotros tengamos unos pensamientos como los pensamientos de Él, o sea, que fueron las citas que también dimos en las veces pasadas con respecto a que debemos renovar nuestra mente, que debemos tener pensamientos de paz, de amor. Todo esto es porque Dios quiere que tengamos un cambio en nuestra forma de pensar, porque es de la única manera que nosotros podemos liberarnos de enfermedades o de situaciones que podemos estar viviendo en este momento. No solamente enfermedades, porque también podemos estar viviendo con situaciones de carácter psicológico o de carácter afectivo, emocional, por todas estas, digamos, por esta forma de pensar, por permitir que nuestra mente esté allí funcionando de una manera negativa, podríamos decirlo de esa manera, y que eso pues no nos está ayudando a que tomemos las mejores decisiones o que tengamos una percepción correcta acerca de nuestra propia realidad.
Entonces, en este tiempo nos queda, yo les había dicho a ustedes en las anteriores veces que pusiéramos como tarea estar observando cómo estábamos pensando en el día. O sea, que tuviéramos esa oportunidad, porque recuerden que nosotros como seres humanos tenemos un poder tremendo y es que nuestra mente puede llegar a desligarse, digamos, de la parte del cerebro y puede analizar nuestro propio pensamiento. Tenemos ese poder tan tremendo que Dios nos dio de que podemos nosotros como salirnos de nosotros mismos y analizar qué es lo que estamos pensando. En este momento ustedes pueden estar diciendo, bueno, de verdad yo sí pienso en esto, de verdad yo pienso en lo otro. Ese es el poder que tenemos de tener como ser objetivos y como extraernos de nosotros mismos y como poder llegar a analizar eso y decir, sí, yo que prácticamente en el día pienso negativo, me quejo o todo lo veo mal o veo que me están atacando o mis pensamientos son de esta manera y ya podemos nosotros como empezar a generar un patrón de pensamiento, de cómo pensamos durante el día. O si estamos todo el día preocupados por esto, preocupados por lo otro, o qué es lo que nos está generando preocupación, cómo la mente está en ese momento funcionando con respecto a esas situaciones y podemos observarlo y mirar allí y crear un patrón de pensamiento para que empecemos nosotros a trabajar con respecto de eso. Ya sabemos que si nosotros nos estamos enfocando todo el tiempo con esos clases de pensamientos o a toda hora pensando en lo que hice ayer o lo que pasó la semana pasada o lo que me hizo Julanito, Sultanito y volviendo a recordarlo, ya saben ustedes que cada vez que nosotros traigamos eso a la memoria, lo estamos viviendo como si lo estuviéramos viviendo en el mismo momento. Es, entonces, ahí vamos a trabajar primero lo que es la parte del pasado. El pasado tiene que quedar en dónde? En el pasado. Si nos vamos hacia la parte del pasado, tratemos de recordar lo positivo, lo que nos hizo, lo que nos dio alegría, lo que de pronto nos dio esperanza, bueno, lo que sea positivo para nosotros. Ahí sí vayamos a ese recuerdo que nos va a generar, lógicamente, unas sustancias bioquímicas saludables para nuestro cuerpo y nos va a ayudar pues a traer esperanza, alegría, gozo, paz, porque eso es lo que produce estas sustancias como las endorfinas y todo esto, que son lo que nos ayuda, la serotonina, todo eso es lo que nos ayuda a nosotros para mantenernos, digamos, equilibrados emocionalmente, pero cuando estamos pensando en cosas que son positivas para nosotros. Entonces, el primer paso para empezar a desintoxicar nuestra mente es limitando nuestros pensamientos del pasado, tratando al máximo de no volver a encasillarnos a pensamientos negativos, nocivos, tóxicos de nuestro pasado. De que de pronto si tuvimos relaciones difíciles en nuestro pasado, dejarlas sepultadas y no volverlas a traer a nuestra memoria. Porque todas las veces que traemos a nuestra memoria esas personas que nos hicieron daño, estamos recreando en el momento todo lo que nos hicieron y el dolor y todo lo que nos produjo esa persona o persona o situaciones. Cualquier cosa que sea negativa para nosotros en el pasado, tenemos que dejarlo allá en el pasado. Y si ustedes dicen, no, pero es que a mí a veces en la mente se me vino el pensamiento, pues nosotros tenemos el poder de bloquear esos pensamientos. ¿Y cómo se bloquean esos pensamientos? Se me vino a la mente una situación trágica y sencillamente en el momento la tengo que cambiar ese pensamiento por un pensamiento positivo. Ese pensamiento positivo, para que sea poderoso en nosotros, lo podemos nosotros inmediatamente suplirlo con un pensamiento de la palabra de Dios. Una promesa, algo que tengamos escrito de la Biblia, algo que Dios de pronto nos dio, una tragedia de decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y de una vez, ¡pum!, bloqueo eso. O sencillamente, cualquier cuestión que puede ser de la palabra de Dios nos va a ayudar mucho a que la mente vuelva y se enfoque en el momento actual y bloqueemos inmediatamente ese pensamiento. O sencillamente decir, esto ya pasó. O sea, nosotros mismos inmediatamente mandar un pensamiento positivo que bloquee ese pensamiento negativo.
Es la forma en la que tenemos que trabajar para que no permitamos que esos pensamientos del pasado, nocivos, tóxicos, negativos, tomen actualidad o estén en nuestro presente y nos estén produciendo toda esa carga negativa en nuestro propio cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo les quedó entendido o hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Todo perfecto. Bueno, me parece muy bien. Entonces ya quedamos nosotros acá con esta parte, ya quedamos con los pensamientos del pasado, ya la próxima pues ya estaremos terminando lo que tiene que ver ya con la parte de cómo vamos a terminar pues haciendo una desintoxicación de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro y podamos realmente ayudarnos a tomar las mejores decisiones y tener una mente productiva con calidad que nos va a ayudar a que podamos desarrollarnos de una mejor manera pues en todos los planos que nos estamos moviendo. Entonces vamos a orar. Así que vamos a darle gracias a nuestro Padre Creador porque Él nos ha dado esta oportunidad de poder aprender realmente a tener un control de nuestros pensamientos, a que es por medio del Espíritu Santo que estamos nosotros siendo enseñados y dirigidos para que podamos ayudarnos a que esa mente poderosa que nos ha dado, porque nos ha dado una mente de poder, una mente creativa, una mente que puede cambiar por completo nuestro entorno, puede cambiar por completo muchas de las situaciones que vivimos en este momento, sean realmente dirigidas de la forma que deben ser dirigidas, que nos estás enseñando que podamos tener esa mente de Cristo, una mente completamente llena de luz, una mente positiva, una mente llena de esperanza, una mente llena de fe, con toda la certeza sobre todo de confiar de que Dios tiene lo mejor para nosotros. La manera en la que nosotros empezamos a partir de ahora a desintoxicar este cerebro, esta mente que nos has dado, mi Padre amado Señor, es que nos enfoquemos en lo bueno, como nos decías en la palabra, Señor, que nos enfoquemos en los pensamientos puros, de buen nombre, de amor, los pensamientos que edifican, los pensamientos que traen esperanza, esos pensamientos que nos dan alegría, nos dan gozo, nos dan paz. Si enfocamos nuestra mente, nuestros pensamientos en estas áreas, vamos a tener vidas más plenas, más tranquilas, más gozosas, sobre todo más ubicados en la realidad y liberándonos por completo de todas aquellas cosas que nos oprimen, que nos atormentan, porque no son las cosas, no son las situaciones, son los pensamientos los que originan en nosotros esa esclavitud, esas cadenas, ese dolor, esas decepciones, rencores, resentimientos, todas esas cosas son originadas ¿por qué? Por nuestra mente. Es nuestra mente la que nos enfoca en todas estas cosas y hoy el Señor nos ha enseñado la forma en la que debemos empezar a contrarrestar toda esa información negativa que de pronto ha quedado allí guardada en nuestra memoria celular y que vamos a empezar a partir de ahora a reescribir una nueva memoria en nuestras células. A partir de ahora, cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús nos determinamos y nos comprometemos a trabajar de una manera honesta y una manera comprometida y dedicada a tener pensamientos positivos, buenos, de esperanza, o, esos pensamientos que se ubiquen en el ahora, no en el pasado, ni en el futuro, porque el futuro no existe, el futuro todavía no ha llegado, o sea que no existe, tenemos que estar con una mente enfocada en el presente y sabiendo de que Dios nos ha dado todas las herramientas para poder llegar a ser seres plenos, bendecidos, con bienestar y con muchas bendiciones para nosotros. Así que te agradecemos infinitamente, mi amado Señor, porque tú quieres, Señor, reparar todas aquellas situaciones y áreas de nosotros que quieren ser reparadas, que queremos y anhelamos que sean reparadas. Y confiamos hoy, mi Padre amado Señor, que tú ya has empezado a hacer el proceso en nosotros para que podamos llegar a estar completamente sanos, física,
mental, psicológicamente, biológicamente, Señor, en todas las áreas de nuestra vida económica, social, en todas las áreas, mi Padre amado Señor, que traigas sanidad y medicina en todas nuestras áreas. Te damos infinitas gracias, mi Padre amado. Hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.